Buenos días a todos, soy Yasmin Lema, componente del Departamento de Desarrollo de CIPE Ingenieros. Voy a ser la encargada de hacer la parte de CIPE en el seminario de hoy. En primer lugar, preguntaros si hay algún problema con el audio, que me lo escribáis a través del chat del programa de webinar. En principio me dicen que todo se escucha perfectamente, entonces vamos a comenzar con la ponencia de hoy. El seminario va a estar organizado en tres partes, dos por partes de fabricantes y otra por parte de CIPE. Por parte de fabricantes va a estar Ana Díez con Evara, con la presentación Nuevo concepto en diseño, cálculo y selección de equipos de presión para instalaciones interiores de abastecimiento de agua a edificios, y por parte de Hinten, Juan Enrique Martínez, sobre insonorización de las instalaciones de evacuación. Por último, voy a hacer una pequeña demostración de cómo se conecta el generador de precios con nuestro programa Arquímedes de mediciones y presupuestos. Deciros que la presentación va a estar grabada, se va a poder consultar en el canal de YouTube de CIPE Ingenieros, que lo tengo por aquí, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí ponéis YouTube CIPE. Y aquí os saldrían todos los seminarios que tenemos grabados hasta el día de hoy. También deciros que en la web de CIPE podéis consultar el resto de encuentros que tenemos programados para este mes, tanto online como presenciales. Y podéis consultar también el generador de precios a través de la web generadordeprecios.info. Voy a pasarle los mandos a Ana Díez, que es la encargada de hacer la presentación de Evara. Hola, Ana. ¿Ana? Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días. Te voy a pasar los mandos, como hemos hecho antes, y te convierto en presentador. A ver si vemos tu pantalla. Ahí la vemos perfectamente. Cuando quieras puedes empezar tu presentación. No se te oye, Ana. Sí, no, que no puedo quitar minimizar lo de la vista de... No, bueno, ¿se ve un trozo de lo que es el archivo o no? Sí, se ve perfectamente. Vale, es que yo veía ahí una cosa que no... Ya está, perfecto. Sí, así. Vale. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Gisela, es Ana Díez. Soy la responsable del canal de prescripción de Evara y la ponencia o la presentación que vamos a ver hoy es el nuevo concepto en el diseño, cálculo y selección de equipos de presión para instalaciones interiores de abastecimiento de agua a edificios, es decir, para instalaciones de fontanería. Para esto vamos a utilizar o vamos a ver lo que actualmente hay de novedad en este campo. Todos sabemos que el documento básico para el diseño de este tipo de instalaciones es el Código Técnico de la Edificación y dentro de él es el punto 4, el HS4 de suministro de agua. Bueno, las dos normas UNE que tenemos en pantalla se refieren ambas a abastecimiento de agua y nos dicen cómo se debe diseñar correctamente las instalaciones de fontanería y recoge todos aquellos puntos que en el código técnico quedan un poco dudosos. La primera de ellas es la UNE 149-201 del año 2008, que nos dice cómo debemos dimensionar las instalaciones de agua, de fontanería. Y la segunda de ellas complementa a la primera y hace mayor hincapié en cómo debe ser el equipo de presión, el grupo de presión de fontanería. Bueno, aquí un poco de literatura de lo que dice la norma UNE. La norma UNE 149-201 nos especifica un método para calcular y dimensionar las redes de tuberías. También nos dice que es uno que plantea, pero que no tiene por qué ser
el único, sino uno recomendado. Bueno, esta norma es aplicable a todo tipo de instalaciones de fontanería, tanto nueva construcción como rehabilitación, y como reformas, ampliaciones, pues recoge todas las posibilidades de modificación de una instalación. También en la norma se define el significado de todos los términos utilizados en el cálculo de instalaciones de fontanería y además establece las unidades en que estos términos vienen expresados. Bueno, el primer parámetro que se define en la UNE 149-201 y que se necesita para definir el grupo de presión de fontanería es el caudal. Para el cálculo del caudal simultáneo o caudal de cálculo, primero debemos ir a las tablas de caudales instantáneos mínimos que cada tipo de aparato que existe en un edificio nos demanda. Esta tabla 2.1 es la misma que aparece en el código técnico y recoge los caudales instantáneos mínimos tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria. Entonces, para calcular el caudal simultáneo, lo que haremos es sumar todos los caudales mínimos de cada aparato y aplicaremos un coeficiente de simultaneidad que la norma pone de reconocido prestigio. Hay varias formas de calcular un coeficiente de simultaneidad, pero esta norma UNE 149-201 nos propone el que vemos aquí, el que se recoge en la norma DIN 1988, en el cual se calculan diferentes coeficientes de simultaneidad dependiendo del tipo de construcción. Hay una serie de fórmulas que en función del caudal de cálculo, pues si es una vivienda, un hotel, una oficina, un centro comercial o cualquier otro tipo de edificio, nos calcula el coeficiente de simultaneidad. Por otra parte, la norma UNE 149-201 nos determina la pérdida de carga. Primero nos define la pérdida de carga, que es la pérdida de presión por rozamiento en todos los elementos de la red, en tubos, en codos, en Ts, en válvulas, etcétera. Y define primero cómo se debe calcular la pérdida de carga en tubos y posteriormente cómo se calcula la pérdida de carga en accesorios. Para el cálculo de la pérdida de carga en tubos, pues nos propone el método de uso de ecuaciones básicas de pérdida de carga en tubos. O bien también podemos consultar las pérdidas de carga en las tablas de pérdida de carga de cada material. El método que nos propone es este que vemos aquí, es primeramente el cálculo de la pérdida de carga en toda la longitud de tubería y para ello la pérdida de carga en toda la tubería será igual a la pérdida de carga unitaria en 1 metro de tubería, que se calcularía con la fórmula 1, y se define pues con todos estos parámetros que vemos aquí, con el coeficiente de rozamiento, el diámetro interior del tubo, la longitud total de la tubería, la velocidad del agua, la densidad, y el coeficiente de rozamiento se calcularía con esta fórmula que vemos aquí, que es la ecuación de Culver-White. Y aquí son los parámetros que debemos utilizar. Bueno, todo esto se resume después en un software de selección que podemos calcular todas las pérdidas de carga. Para la pérdida de carga en accesorios, la norma nos plantea dos métodos. Uno que se recoge en el anexo A de la misma norma, que se llama método individual, se cuentan todos los accesorios y se calcula su pérdida de carga. Y el otro método es el que se define como método conjunto, que es menos preciso y se calcula la longitud equivalente de tubería para cada accesorio, ¿vale? Y el código técnico nos dice que el valor de esa longitud equivalente debe estar entre un 20 y un 30%. También nos dice que en todo momento la velocidad admisible en cualquier punto de la tubería debe ser, según sean tuberías metálicas, entre 0,5 y 2 metros por segundo y en tuberías termoplásticas y multicapa entre 0,5 y 3,5.
Una vez que tenemos calculado el caudal y la presión en la tubería según la UNE 149-201, pasaríamos a la UNE 149-202 para el diseño y dimensionado del grupo de presión de fontanería. Bueno, esta norma nos dice cuál es su campo de aplicación y también nos dice que quedan excluidos de estas exigencias todos aquellos edificios cuyo caudal es inferior o igual a 1 litro por segundo. Como este caudal es muy pequeño, no haría falta cumplir estas normas de diseño. Bueno, esta norma recoge una gran cantidad de generalidades sobre lo que debe cumplir una instalación de fontanería. Pues bueno, nos recoge los requisitos de los materiales, que todos los materiales en contacto con el agua deben cumplir con lo que dice el Real Decreto 140 del año 2013, deben ser resistentes a la corrosión, deben aguantar temperaturas hasta 40 grados centígrados, tienen totalmente prohibido el uso de materiales que contengan plomo, aluminio y recubrimientos de plomo. En cuanto a motores, establece qué tipo de motores se deben utilizar, que son los que cumplen con las normas IEC y que están protegidos como mínimo con IP44. También nos define el sistema de control, cómo debe ser la regulación del grupo de presión, cómo debe ser su arranque, su paro, la protección eléctrica que deben tener los equipos de bombas, la protección contra funcionamiento en seco cuando estas bombas están conectadas directamente a la red, que ya lo veremos ahora, y bueno, las señales externas y la continuidad, asegurar la continuidad de la instalación. Por otra parte, también nos define las instalaciones, en las instalaciones el colector de aspiración y el colector de impulsión. Nos define cuáles son las condiciones de trabajo cuando una instalación está en carga y cuando está en aspiración negativa. Las instalaciones en carga son aquellas en las que el depósito de agua o la columna de agua está por encima del eje de la bomba. En esos casos se permite un colector común que una todas las bombas. Y la velocidad de flujo en la tubería debe ser inferior a 2 metros por segundo. En el caso de instalaciones de aspiración negativa, que son aquellas en las que el depósito de agua está por debajo del eje de la bomba, no se permite colector común, cada bomba debe aspirar individualmente del pozo y la velocidad de flujo en la tubería debe ser inferior a 1,5. En los colectores de impulsión nos dice que no se debe superar los 4 metros por segundo para el cálculo de la tubería de impulsión, que sería esta que vemos en el equipo. También nos define el número máximo de plantas a abastecer por un equipo y las condiciones necesarias para prescindir en lo posible de los reductores de presión para un control adecuado de los equipos de presión. Cuándo debemos utilizar un bypass para aprovechar la presión que nos da directamente la red. Y bueno, pues una serie de consejos en el diseño muy adecuados para consumir menos energía. En cuanto a los detalles del equipo de presión, se recoge el número de bombas que debe tener un grupo de presión. Esto ya lo define el Código Técnico de la Edificación y nos dice que si tenemos caudales hasta 10 litros segundo, es decir, hasta unos 36 metros cúbicos hora, debemos poner 2 bombas. Entre 10 y 30, 3 bombas. Y más de 30 litros segundo, instalaremos 4 bombas en el equipo de presión. Y nos define cuándo debe llevar bomba de reserva. El Código Técnico actualmente no dice cuándo se tiene que poner bomba de reserva. Esta norma ya nos dice que siempre se debe poner bomba de reserva, excepto cuando tenemos un caudal inferior a 3 litros segundo, que son unos 11 metros cúbicos hora. En esos casos, y cuando las potencias unitarias por bomba son inferiores a 4 kilovatios, no es necesaria la bomba de reserva. También nos define los tipos de equipos y nos dice que podemos utilizar grupos de presión con velocidad fija, velocidad variable con un único variador o velocidad variable con variador por bomba.
y también nos dice cómo se debe establecer la presión de consigna, el caudal de las bombas, el depósito el volumen del depósito hidroneumático, etc. Y por último, dentro de toda la definición de los grupos de presión, nos dice qué tipo de alimentación se permite y cómo se debe hacer. Entonces, se establecen 3 tipos de alimentación. Una de ellas, y la primera es la que normalmente estamos acostumbrados a utilizar, que sería alimentación indirecta con depósitos auxiliares atmosféricos. El depósito auxiliar atmosférico, que sería el punto 3, la batería de depósitos, es el aljibe de siempre, el aljibe a presión atmosférica, y esta sería la forma de colocar los distintos dispositivos en la conducción. Tendríamos la válvula de aislamiento en el 1, el 2 definiría el bypass, que lo podemos ver aquí en planta mejor, el bypass que iría directamente al edificio echando la presión de la red. En el 4 tendríamos la válvula automática, las bombas, aquí las vemos, la válvula de desagüe, la válvula antirretorno, el grifo de vaciado y la válvula de alivio y el depósito hidroneumático en la impulsión. Esta sería la forma de alimentación 1. La segunda forma que nos plantea esta norma es una conexión directa a la red con depósitos hidroneumáticos en aspiración. Normalmente el depósito hidroneumático se pone 1 en impulsión y esta forma de conexión a la red nos permite eliminar el aljibe y poner un depósito, o bueno, 2 como en este caso, en la aspiración. En este caso la instalación sería la válvula de aislamiento que hemos visto, los depósitos hidroneumáticos en aspiración, aquí tendríamos el depósito hidroneumático en impulsión, la válvula de alivio en aspiración, la de impulsión, el grifo de vaciado en aspiración, en impulsión, la protección contra marcha en seco, cuando tenemos una conexión directa a la red sin aljibe, la normativa siempre nos exige proteger a las bombas de su funcionamiento en seco. Esto se hace mediante un interruptor de nivel, una electrosonda, un presostato, de manera que si se produce una falta de agua en la red, las bombas directamente, para protegerse y no quemarse, se apagarían. Esta instalación de alimentación directa se hace siempre con grupos de presión con variador de velocidad, ¿vale? Serían grupos de presión que incluyen variador de velocidad. No servirían para grupos de presión convencionales con arranque mediante presostatos. Bueno, esta es la alimentación directa en planta y la última, más novedosa alimentación, es una alimentación mixta con depósitos presurizables. Este tipo de alimentación incluye estos depósitos que vemos aquí, que ahora vemos su función. En cuanto al equipamiento de esta instalación, vemos que también lleva la válvula de aislamiento, lleva los depósitos, lleva el grupo y su depósito presurizado en impulsión. Estos depósitos que veis aquí, el depósito auxiliar presurizable, en estos depósitos el aire presurizado está en la parte alta del depósito, a una presión igual a la de la red, y sirve como acumulador de energía. Esta presión que acumula el depósito ayuda a la bomba en el arranque y en su posterior funcionamiento. Y para ello además hay que añadir este accesorio, el 9, que es una ventosa bifuncional, cuya función, o cuyas 2 funciones, son permitir la entrada y la salida de aire en los depósitos y evitar la salida del agua del depósito. Esta válvula esta ventosa se debe instalar aproximadamente a 1/3 de altura del depósito con referencia a la solera, es decir, de aquí a aquí debe ser 1/3 de la altura total del depósito. En esta instalación, entonces, tenemos, aparte de los depósitos de las ventosas, tenemos el manómetro, la protección contra marcha en seco, que también hablábamos en la alimentación anterior,
el grupo de presión, que también debe ser un grupo de presión o bomba con variador de velocidad, y el depósito hidroneumático. Estas tres serían las tres alimentaciones que permite o que nos ayuda a diseñar esta nueva norma 149-202. Bueno, con todo esto, lo que es la presentación ya teórica ya he terminado, y sí que os quería, bueno, nosotros tenemos un software de cálculo que permite calcular todas las características que va a requerir el grupo de presión, y un ejemplo sería un cálculo de, por ejemplo, el grupo de presión en un hotel. Aquí vemos los requerimientos del edificio, pues todo lo que lleva el edificio, un restaurante y un bar con sus lavavajillas, fregaderos, las habitaciones con todo lo que lleva, y todas las áreas públicas, 2 aseos en el garaje. Con todos estos requerimientos de aparatos, vamos a nuestro software de selección y en una de las pestañas de cálculo del caudal simultáneo incluimos cada uno de los aparatos, el número de aparatos, y elegimos el tipo de edificio que nos va a permitir calcular el caudal de simultaneidad. Con todo esto nos calcula el caudal de simultáneo que va a requerir el edificio. Por otra parte, y conociendo los requerimientos del edificio para el cálculo de presión, vemos que el grupo de presión está instalado en el sótano -2, el hotel tiene 4 plantas, planta baja y esas dos plantas de sótano. En total son 7 plantas por unos 3 metros cada planta, tenemos 21 metros geométricos. En la ventana de la determinación de la presión de suministro nos requiere la altura geométrica, la presión residual, que el código técnico nos dice que sea 15 o 10, dependiendo de los aparatos que tenemos instalados. Como aquí podemos tener fluxores, sería 15. Y nos permite la pérdida de carga, tal y como veíamos antes, por el cálculo que nos propone la UNE 49-201. De aquí calcularíamos la pérdida de carga y nos daría la altura de impulsión que se requiere al grupo de presión de Fontanelli. De esta manera incluiríamos el punto de trabajo y todos los requerimientos de la bomba. El número de bombas, la bomba de reserva, el colector de aspiración porque la instalación es en carga y el variador de velocidad. Seleccionaríamos y obtendríamos el grupo seleccionado. Este grupo y todos los resultados, tanto la ficha técnica como el plano en 3D, tiene soporte para poder exportarlo a cualquiera de los software BIM e incluirlo en el modelado virtual de la sala de instalaciones. Y bueno, con esto he terminado. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Gracias. A vosotros. Voy a convertirme a mí en presentador. A ver. Perfecto. Me han ido llegando algunas preguntas por el panel de preguntas que tiene el programa webinar. Cuando termine la ponencia por parte de SIPE, si nos queda tiempo, te las haré llegar y si no, te las haré por el chat y las vamos contestando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Buenos días, Juan Enrique. Sí. Buenos días, te voy a pasar la pantalla para que puedas empezar tu ponencia y cuando quieras puedes comenzar. ¿Tienes ya la pantalla? ¿Has aceptado ya? Creo que sí. Mostrando pantalla. Ahora sí. Perfecto, pues todo tuyo. Vale, se ve, ¿no? Vale, buenos días. Voy a hacer una breve exposición sobre la aplicación del código técnico en el documento básico de protección frente al ruido en el tema de instalaciones de evacuación de agua, tanto pluviales como fecales. En primer lugar, el origen del marco regulatorio que tenemos es la Ley Orgánica de la Edificación,
que en el requisito básico de protección contra el ruido dice que el ruido percibido en el interior de las edificaciones no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente las actividades para las cuales están diseñadas. ¿Vale? Entonces, el código técnico lo que establece en cuanto a la protección frente al ruido es que los recintos estén protegidos para reducir la transmisión del ruido aéreo, el ruido de impactos, el ruido de vibraciones de las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido reverberante de los recintos en cuanto a su uso. ¿Vale? Y el documento básico que es que lo regula es el documento básico HR de protección frente al ruido, ¿vale? Que contiene los parámetros y los sistemas de verificación para evitar la molestia del ruido procedentes del exterior y de las propias instalaciones del edificio. El documento básico de protección frente al ruido y la ley del ruido, ¿vale? Establece los desarrollos reglamentarios que tenemos que aplicar del ruido procedente del exterior y de las instalaciones. Los objetivos de calidad acústica interior, que son los límites de emisión, es decir, el ruido que penetra o el sonido que penetra del exterior de las propias instalaciones, limita lo que no se debe superar en el interior de los edificios, ¿vale? Que viene establecido en la tabla en función del uso que se vaya a dar al edificio y el tipo de estancia que tengamos, el tipo de recinto dentro del edificio, los índices de ruido máximos que pueden penetrar en dichas estancias. ¿Vale? Aquí tenemos el esquema general de cómo se establece en la ley del ruido y el documento básico de protección frente al ruido las exigencias que debemos cumplir a la hora de desarrollar un proyecto. La ley del ruido establece unos objetivos de calidad acústica aplicados en cada sector del territorio en función del uso predominante que tenga, y en función de eso establecemos unos niveles de aislamiento de los cerramientos exteriores de los edificios, ¿vale? Para que en el interior de las edificaciones tengamos unos objetivos de calidad acústica interior, que son, por lo que establecemos, unos valores máximos de emisión de ruido y vibraciones que pueden ser producidos por las instalaciones del propio edificio, el ruido ambiental del exterior y el procedente de las actividades que se desarrollan en el edificio o recintos colindantes. El código técnico nos establece los niveles de aislamiento acústico tanto de los cerramientos, las fachadas cubiertas, los suelos que están en contacto con el exterior y bueno, y el tema de las medianerías que lo considera diferente. Para ello establece unos niveles máximos de decibelios que pueden penetrar los edificios. En función de la columna de la izquierda tenemos el ruido exterior al que está sometido el edificio en función del uso predominante que haya. El tipo de edificio que tengamos, si es residencial o hospitalario, si es cultural, sanitario o centro administrativo, y si estamos hablando de dormitorios, estancias o en el caso de docente las aulas. Establece unos niveles máximos de decibelios que pueden penetrar en el interior. Aparte de la incisión del ruido ambiental del exterior, es muy importante que contemplemos la calidad acústica interior por el ruido que genera el propio edificio, las propias instalaciones del edificio. Por eso el código técnico trata las instalaciones desde dos aspectos. Desde el punto de vista de diseño de las instalaciones y desde el punto de vista puramente constructivo, que es el que nos va a ocupar, dando serie de condiciones constructivas que limiten la transmisión de ese ruido y vibraciones a través de forjados, paramentos, etcétera, a las instalaciones donde se desarrolle la actividad del edificio. En los criterios de aplicación del código técnico habla del aislamiento acústico, del acondicionamiento acústico y del ruido y vibraciones de las instalaciones, que es la parte que nos ocupa a nosotros en cuanto a la insonorización de las bajantes, que es donde nos vamos a centrar. Para la aplicación del código técnico se ha desarrollado por parte del Instituto Roja una guía de aplicación del código técnico, ¿vale? En cuanto a la protección contra el ruido, en donde desarrollan una serie de fichas de ejemplo con los distintos sistemas de instalaciones
en el que habla de las condiciones de diseño, las condiciones de ejecución y el posterior control de esa ejecución. ¿Vale? El ámbito de aplicación del código técnico, sabemos que tiene que ser para las obras de nueva construcción, siempre se tiene que aplicar. Obras en edificios existentes, que tenemos que seguir los siguientes criterios. Que no vayamos a empeorar la edificación existente. Tenemos un criterio de flexibilidad en el cual podamos tener imposibilidades tanto urbanística, técnica o económica. Es decir, no vamos a desarrollar un proyecto que haga imposible económicamente el desarrollo del proyecto por la aplicación del código técnico en una instalación que sea imposible de aplicar. ¿Vale? Lo que sí que es importante, que tenemos que alcanzar el mayor nivel de adecuación que sea compatible con la edificación que tenemos, en el caso de edificios existentes, y dejar constancia en la documentación final del proyecto el grado de prestaciones alcanzado. Vale. Según la zonificación y las exigencias del aislamiento acústico del uso del edificio, tenemos edificios de tipo residencial, que pueden ser privados o públicos, edificios sanitarios, que puede ser hospitalario o ambulatorio, docente y administrativo. ¿Vale? El edificio, a su vez, lo tienes que zonificar en función del uso que se le vaya a dar a cada una de las estancias y estas tendrán, a su vez, unas exigencias de aislamiento frente al ruido, que serán las siguientes: la unidad de uso y el resto de edificio. Y dentro de la unidad de uso tendremos recintos protegidos o habitables y recintos de instalaciones, recintos de actividades o recintos que podemos considerar ruidosos. Vale. En cuanto al ruido de las instalaciones, tenemos dos tipos. Los equipos, como pueden ser los equipos de aire acondicionado, bombas de impulsión, etcétera, que generan de por sí ruidos, y las redes y conductos de tuberías, ¿vale? Que es la parte que nos va a ocupar, que a su vez generan una serie de vibraciones y ruidos en el paso a través del edificio hasta el punto final, que es lo que tenemos que ver cómo vamos a aislar ese ruido en estancias del edificio. Para esto, la guía de aplicación del código técnico establece una serie de fichas sobre recintos especiales, que las nombra como recintos de instalaciones RINS, uno de cuartos húmedos, que son las fichas CH, que tenemos fichas de diseño, de ejecución y luego de control, y de los patinillos de instalaciones, que es la zona por donde discurren las instalaciones, las bajantes, ¿vale? Que tenemos las fichas de diseño y ejecución y las de control. Los cuartos húmedos. Todas las condiciones que atraviesan distintas unidades de uso deben disponer de aislamiento específico para evitar la transmisión de ruido producido por la instalación a los recintos del edificio. Esto se puede hacer de dos maneras. Lo podemos hacer mediante el forrado de las tuberías con materiales absorbentes y multicapas, o mediante la utilización de tuberías y bajantes tipo multicapa que ya atenúen de por sí el ruido producido por el paso de los fluidos. Es decir, el colocar unas instalaciones con tuberías insonorizadas o fonoabsorbentes. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de una ficha de diseño de un cuarto húmedo de un recinto especial que viene desarrollada en la guía de aplicación, en el cual te especifica todos los elementos que tienes que incluir para conseguir un perfecto aislamiento de los cuartos de las estancias habitables en el edificio. Te deja en el punto número 3 el tratamiento acústico de las bajantes. Lo puedes hacer mediante el forrado de las tuberías o bien mediante una tubería multicapa que atenúe el ruido, ¿vale? Te indica cómo tienes que hacer el macizado de las rozas y las particiones de fábrica, ¿vale? Y luego además recomienda el uso de inodoros de baja emisión acústica. El diseño de una bañera, pues siempre habla de lo mismo: tratamiento acústico de baja frecuencia o antirresonancia, que sería el número 1 para lo que es el aislamiento de la bañera, macizado de las rozas, y siempre el tema de las tuberías te deja las dos opciones del forrado o bien el uso de tuberías fonoabsorbentes o insonorizadas. Aquí tenemos la ficha de cómo tendríamos que hacer el bote sifónico en caso de que lo hubiera,
¿vale? Y siempre estamos hablando de lo mismo, el usar el forrado de los elementos o bien la tubería fonoabsorbente o insonorizada. Cuando la instalación no vaya empotrada en el forjado, que vaya descolgada del mismo en la cámara sobre un techo suspendido, la tubería debemos forrarla con lana mineral o, en su caso, colocar unas tuberías insonorizadas. Cuando pasemos a través de... Cuando pasemos por encima o este falso techo disponga de luminarias empotradas, también hay que revestirlas o aislarlas acústicamente de la red de pequeña evacuación. Estos son algunos ejemplos de cómo se podría hacer con el tema del forrado de las instalaciones de un cuarto húmedo con la lana de roca, materiales fonoabsorbentes, ¿vale? Y cómo lo podríamos hacer con una tubería multicapa fonoabsorbente, ¿vale? Como podría ser el modelo Friafond que comercializa Hinten, ¿vale? Que es una tubería que es de 2 capas de distintos materiales y densidades que evita la propagación del sonido por vía aérea, ya que impide la salida del ruido. Es muy importante también cuando coloquemos este tipo de tuberías que los accesorios se fabriquen específicamente para su uso con esta tubería con material insonorizado para alcanzar un alto nivel de aislamiento. Es decir, no sirve que coloquemos todo de 2 capas y para abaratar la instalación, el tema de accesorios, usemos accesorios normales precisamente en los cambios de dirección, que es donde más ruido se produce, no tengamos aislada la instalación. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser una instalación de un cuarto húmedo con un sistema de D-Blue, comercializado también por Hinten, es la otra variante de insonorización que tenemos, es una tubería de polipropileno en 3 capas, ¿vale? Con todos los accesorios en material insonorizado para evitar la propagación del sonido. Es muy importante también, como podéis ver, que luego desarrollaremos más adelante, el uso de las abrazaderas adecuadas para evitar la transmisión de las vibraciones a los elementos constructivos, tanto forjado como los tabiques de cerramiento de los patinillos, ¿vale? Y vamos a ver las fichas de los recintos especiales, que serían los patinillos de instalaciones. En los patinillos de instalaciones, nosotros tenemos que tienen que discurrir por los mismos los suministros de agua fría y caliente y la calefacción, las bajantes de fecales y pluviales, tuberías y conductos de climatización, conductos de ventilación y los conductos de extracción de humos de garaje, que se desarrolla en un apartado posterior en el código técnico. ¿Vale? El tema de los patinillos, ¿vale?, es importante en función de las instalaciones que lleven el aislamiento al que deben estar sometidos, ¿vale?, para la propagación del ruido al exterior. En función de los conductos que lleve, pues tenemos una insonorización u otra. Para el tema que nos ocupa, que son los bajantes, establece un aislamiento de 33 decibelios, mayor de 33 decibelios, que tenemos que hacer para las pluviales y las residuales. En el caso de que por el mismo patinillo tuviéramos ventilaciones de garaje o tubería de instalaciones hidráulicas, deberíamos ir al aislamiento mayor. La guía de aplicación del código técnico, ¿vale?, nos indica el tipo de cerramiento, el tipo de material que debemos emplear en cada uno de los casos para alcanzar el aislamiento acústico deseado, ¿vale? Por ejemplo, para tener aislamientos acústicos mayores a los 32 decibelios, nos indica que tenemos que hacerlo con una fábrica de ladrillo hueco de 70 milímetros, lucido por una cara,
o una fábrica de bloque de hormigón de 80 de espesor, o un traslasado autoportante. Va desarrollando cada uno de los aspectos en función del aislamiento que queramos dar, ¿vale? Y también nos indica la masa por unidad de superficie que tenemos en cada uno de los tipos de tabique para alcanzar ese aislamiento frente a las vibraciones para cumplir con el código técnico. Las medidas correctoras cuando las bajantes discurran por recintos protegidos o habitables, es decir, estancias, dormitorios o salas de estar, ¿vale?, deben tener un tratamiento de aislamiento acústico específico, reforzándolo, como hemos indicado antes, en codos y desvíos. Y ese tratamiento puede ser el que hemos hablado antes, mediante el forrado con láminas multicapas o materiales absorbentes de las tuberías, o mediante el empleo de tuberías multicapas que remueven estos sonidos producidos por la instalación. Aquí tenemos el ejemplo de cómo podría ser un caso u otro y podemos observar que siempre es un trabajo más limpio, más cómodo y más fácil garantizable el usar directamente una tubería fonoabsorbente o insonorizada que nos asegura el completo aislamiento acústico de la instalación. No estamos dejando en manos de una posible buena o mala ejecución el forrado de las tuberías, además de que un ahorro considerable en cuanto a lo que es la mano de obra en la instalación de un sistema u otro. Luego, el ruido ocasionado por las vibraciones de la conducción es muy importante, ya que si tú aíslas el ruido de las tuberías, que no lo dejas salir, pero sí que permites que la propia vibración de la tubería al paso del fluido transmita esa vibración bien a los tabiques, bien a los forjados, estamos produciendo un ruido adicional en la edificación. Nosotros, para evitar esto, tenemos dos opciones, según la guía de aplicación del código técnico. Bien con anclaje de aparamentos de masa superior a 150 kilos metro cuadrado, o bien mediante la utilización de abrazaderas desolidizadoras, es decir, que impiden la transmisión de la vibración a la instalación. Y tenemos como podría ser el esquema de un conducto. A la izquierda podemos ver el conducto patinillo anclado mediante abrazaderas normales a los elementos constructivos, ¿vale?, que según nos caiga la abrazadera en el punto que la tengamos que poner, podemos o no poder anclarla a un tabique o elemento constructivo de más de 150 kilos metro cuadrado. Sin embargo, si nosotros usamos unas abrazaderas adecuadas, podremos hacer el diseño preciso de la instalación colocando las abrazaderas en el punto que lo requiere la instalación, sin transmitir el ruido o la vibración a los elementos estructurales del edificio. Vale, es importante en cuanto a lo que desarrolla el código técnico en otros aspectos, ¿vale?, que los edificios de más de 10 plantas tendremos que interrumpir la verticalidad de la bajante para reducir el impacto de caída, y en estos casos estamos introduciendo unos elementos que pueden provocar más ruidos y vibraciones en el desarrollo de la bajante en el patinillo. Bueno, como resumen del cumplimiento del código técnico, ¿vale?, sabremos que el código técnico, la protección frente al ruido, no marca unos niveles máximos de emisión de ruido en el interior de las unidades, sino que nos dice cómo los tenemos que aislar, ¿vale? En el caso que nos ocupa ahora, que son las bajantes de fecales y pluviales, como hemos visto en las fichas anteriormente, tenemos la opción de las tuberías multicapas, ¿vale?, que evitan la propagación del ruido aéreo fuera de la tubería. Los accesorios cumplen con las especificaciones del aislamiento acústico optimizado. Tenemos elementos para la unión de las piezas que absorba todas las vibraciones en el paso del fluido. Y tenemos
las abrazaderas isofónicas de apoyo y fijación que evitan la transmisión de vibraciones a los elementos estructurales y de cerramiento del edificio. Con lo cual, estaríamos cumpliendo con una sola tubería con todos sus elementos, un elemento apto en el cumplimiento de la protección frente al ruido que establece el código técnico. Y el NIBLUE, que es el otro producto que tenemos para el tema del aislamiento acústico en bajantes insonorizadas, tenemos que es un elemento tricapa que perfectamente aísla del ruido. Tenemos todos los elementos de accesorios compatibles con la tubería, perfectamente diseñados para evitar la propagación del ruido. Tenemos unas abrazaderas isofónicas que impiden la vibración y la transmisión de las vibraciones a los elementos constructivos del edificio, por lo cual también tenemos un elemento apto, ligero y de fácil instalación para conseguir el cumplimiento del código técnico. Vale, la normativa que aplica es la ley del ruido, el desarrollo de la misma, el código técnico comentado del Instituto de Torreja y la guía de aplicación, que es muy importante, de percepción frente al ruido, la última versión de septiembre del 2014. Bueno, y muchas gracias por la atención y sabed que tenéis a vuestra disposición la página web de Hinten, hinten.com, los catálogos técnicos con todo el despiece y elementos para la instalación de las dos variantes de insonorización de tuberías que tenemos. Disponéis en el generador de precio de CIPE de las partidas y de los elementos para poder diseñar los proyectos con el despiece de las instalaciones y un equipo de prescripción a vuestra disposición para ayudaros en el diseño y cálculo de las bajantes con elementos insonorizados. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Enrique. Voy a convertirme a mí en panelista para que podáis ver mi pantalla. Un saludo. Bueno, como ha comentado Juan Enrique, en la web del generador de precios.info, como en el programa que se encuentra en la suite de CIPE, si vais al apartado de fabricantes, podéis consultar aquí los productos de cada uno de ellos que hay implementados en el generador de precios. En este caso, aprovechando una de las preguntas de los asistentes para Evara, Ana, te abro el micrófono por si quieres aportar algo sobre lo que vaya comentando de tu consulta. A ver, un momentito. Me preguntaban si teníais productos para evacuación de aguas residuales también. En el caso del generador de precios, pues tendréis, a ver, un momentito, sistemas de elevación, me parece. Tenemos toda la gama de bombas y estaciones prefabricadas para achique de aguas limpias, ligeramente cargadas, residuales, pluviales, todo. Ahí lo tienes. Podéis consultarlo en la web. Ya os digo, si vais a fabricantes y pincháis en el que os interese, os saldría directamente el camino de las unidades de obra en las que se encuentran ellos. En este caso, pues por ejemplo, tanto Evara como Hinten aparecen en esta unidad de obra. Gracias, Ana. De nada. Vamos a continuar con el seminario. En este caso vamos a continuar con la parte de CIPE, que hoy se centra en el grupo de gestión del CIPE Menú. Aquí tenemos la colección de programas que están desarrollados y vamos a ir al grupo de gestión. Aquí tendríamos Arquímedes, que es nuestro programa de mediciones y presupuestos, y el generador de precios con el que vamos a trabajar, que es nuestra base de datos. Yo aquí tengo un pequeño ejemplo abierto. A ver, un momentito. Aquí, seminario. Bueno, os comento. En Arquímedes podemos llevar a cabo proyectos de presupuestos o banco de precios para poder utilizar lo que definamos en esa base de datos para utilizarlo en un presupuesto posterior.
En este caso voy a hacer un ejemplo rápido de cómo utilizaríamos un banco de precios externo al generador de precios. A ver, he seleccionado la base de precios del Colegio de Extremadura. Ahora el programa importa la base de datos y se nos abriría una ventana nueva en Arquímedes. Y aquí, a ver, si quisiese añadir una unidad de obra de este banco a Arquímedes, el programa de presupuestos, me iría a precios descompuestos y seleccionaría la unidad de obra que más me interesase. La arrastraría, en este caso como es estructura, pues me la llevaría a mi capítulo E. Y se añadiría con el código de la unidad de obra del banco de precios, que en este caso sería ordinario, porque los parámetros están definidos y tenemos tantas unidades de obra como variantes de ese concepto. En el caso del generador de precios, a ver, en este caso, a ver un momentito, a ver, aquí nos sale un icono de generador de precios. Si no lo tuviésemos aquí en la ventana, le daríamos a mostrar, configuración, generador de precios y emplearíamos el generador de precios porque este checkbox estaría así desactivado. Este programa de CIPE, que es la base de precios, está implementado para 27 países, lo que hace que tanto sistemas constructivos como terminología normativa y materiales, al igual que precios, estén adaptados para cada uno de ellos. También está disponible para obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos. Vamos a dejar obra nueva. ¿Cuál es la ventaja de CIPE y utilizar el generador de precios con Arquímedes? Que el generador de precios dispone de información adicional, como puede ser pliego de condiciones, seguridad y salud, gestión de residuos, que se importarían a nuestro presupuesto y podríamos imprimir esos listados. Aquí tendríamos manual de uso y mantenimiento, el libro de edificio, valoración de mantenimiento de señal, gestión de residuos, estudio básico de seguridad y salud, entre otros. También tendremos un módulo de detalles constructivos o análisis del ciclo de vida. Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar el generador de precios trayéndonos una unidad de obra de esta base de precios de CIPE. Para añadir una unidad de obra le daríamos aquí a línea para insertar nueva partida, le daríamos y nos iríamos al generador de precios. El programa ahora mismo está conectando con la base. Tarda unos segunditos porque el generador de precios tiene otra ventaja y es que es una base de precios multiparamétrica, en la que no es lo mismo seleccionar, si nos vamos aquí a precios descompuestos, no es lo mismo tener una obra, una superficie total construida de 150 metros cuadrados que tener una obra de gran envergadura. Esta pantalla principal también la utiliza Arquímedes cuando hacemos una aproximación, cuando abrimos un nuevo proyecto, y hace que los precios y rendimientos de los materiales y mano de obra se ajusten lo máximo posible a la situación real de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de que seleccionásemos que el mercado está en situación de alza, los precios serían superiores y si fuese recesión acusada, los precios serían más bajos. Eso no tenemos que modificar absolutamente nada porque lo que seleccionemos en esta pantalla principal repercute directamente en las unidades de obra. Vamos a continuar introduciendo la unidad de obra que íbamos a colocar. En este caso nos hay capa de hormigón de limpieza y aquí nos sale el descompuesto. Aquí tendríamos los iconos de poder arrastrar a Arquímedes o exportar en BC3 y también podríamos exportar en Excel. Esta es una de las formas de utilizar el generador de precios con Arquímedes. Llamar desde Arquímedes al generador de precios. Le daríamos a aceptar y la unidad de obra se nos añade aquí. Aquí tendríamos pues el pliego de condiciones. La otra opción es tener el generador de precios abierto y arrastrar, que se nos pondría pues en el capítulo que decidiésemos nosotros.
Vale, para actualizar toda esta información tenemos que irnos aquí abajo, que pone muestra el pliego automático del generador de precios. A ver, mostrar procesos, actualizar precios. Esto que estoy haciendo ahora, que es proceso actualizar precios, es para que Arquímedes coja toda la información de las unidades de obra que hemos ido añadiendo para que se puedan imprimir en esos listados que comentaba antes. Le doy así y aquí nos da la opción de actualizar la unidad, si ya no son metros cuadrados y son unidades, si el resumen se ha visto modificado, descripción y pliego y el resto de módulos que tenemos implementados. En este caso voy a seleccionar descripción y pliego y presupuesto y pliego de condiciones para que me traiga los pliegos del generador de precios para todas las unidades de obra que estén conectadas con ese generador de precios. Le doy a aceptar. Ahora el presupuesto se actualiza. Si veis, aquí abajo va pasando por todas las unidades de obra que hemos ido utilizando y aquí el proceso de actualización que lleva el programa. A ver. Aquí dice que tenemos un presupuesto con 267 partidas. Es un ejemplo que hemos hecho para que no se nos olvidase ninguna unidad de obra a través del generador de mediciones y presupuestos o predimensionador, que hace que la incorporación de unidades de obra sea muchísimo más intuitiva sin que se nos olvide ningún apartado que estamos utilizando en el presupuesto. Ahora os haré un ejemplo rápido. Vale, si seleccionamos la unidad de obra, aquí habéis visto cómo ha cambiado el icono, ya aparece algo parecido a lo que es el icono del generador de precios de CIPE y se nos ha cargado el pliego de condiciones adjunto a esa unidad de obra. Pues todas las que tengan este iconito son aquellas unidades de obra que viene el generador de precios. También tendríamos, por ejemplo, en este, la gestión de residuos para el desarrollo de ese estudio de gestión de residuos. También este sería el de seguridad y salud, para el estudio de seguridad y salud, y entre otros. Vale, por último, que no me quiero pasar del tiempo porque va a ser muy rápido, os voy a comentar cómo añadir unidades de obra desde el generador desde el predimensionador. Si le diese a nuevo, aquí le daría a presupuesto, le doy a aceptar y tenemos la opción de utilizar el generador de precios como hemos dicho antes o no emplearlo. Aquí rellenaríamos los datos que necesitamos para hacer nuestro presupuesto. Si utilizásemos el tipo de proyecto para administración pública, si nos fuésemos a porcentajes, pues vemos aquí la repercusión de gastos generales y beneficio industrial. Si seleccionásemos uno de promoción privada, pues comprobamos que esos porcentajes están a cero. Estas cosas las va haciendo el programa automáticamente y nos facilita bastante el trabajo. Voy a hacer un seminario 3, por ejemplo. Si creásemos, como facilidad también, tenemos un checkbox que es crear directorio propio. ¿Qué hace esto? Cuando tenemos mucha cantidad mucho volumen de presupuestos distintos o hacemos muchísimas versiones de un mismo presupuesto, al final no lo encontramos en nuestro directorio en el propio ordenador. Si le diésemos a crear directorio propio, se nos crearía una carpeta con el mismo nombre que le hemos dado al presupuesto, para tener las versiones guardadas ahí. Voy a ponerle seminario 3, por ejemplo, y promoción privada, estructura de precios de presupuesto. Le doy a aceptar y aquí se nos crea un presupuesto sin ningún tipo de guía. ¿Qué hace esto? Pues que muchas veces se nos olviden unidades de obra o tengamos que ir rellenando más datos cuando podremos tenerlos escritos por defecto. Voy a hacer la otra opción, presupuesto, pongo seminario 4, le voy a dar a obra nueva, podríamos seleccionar de base de precios el generador de precios o bases de otras comunidades autónomas.
Aquí, si le doy a ninguno, va a salir el árbol de capítulos vacío. Me sale la pantalla de selección multiparamétrica del generador de precios para ajustar precios y rendimientos y le doy a aceptar. Aquí puedo seleccionar la estructura de ese presupuesto, solo capítulos, capítulos y subcapítulos, o añadiendo también apartados, los documentos que quiero generar, que son los listados que genera nuestro programa cuando le damos a Archivo, Imprimir, y también detalles constructivos si las unidades de obra que hemos incorporado en nuestro presupuesto tienen detalles constructivos en los programas de CIPE. Le doy a aceptar. Aquí es un poco ventanas de ayuda. Tanto Arquímedes como el resto de programas de CIPE van sacando ventanas de ayuda para que el usuario tenga una introducción de datos muchísimo más intuitiva. Le doy así. Sale la ventana de ayuda y aquí me saldrían los apartados, capítulos, subcapítulos y apartados que tiene el generador de precios para poder ir rellenando las unidades de obra sin tener que rellenar tantos datos como si partiese de cero. Por último, voy a imprimir, por ejemplo, un listado del ejemplo que tenía antes abierto, que era el seminario este, y así veis cómo salen los listados. Voy a imprimir, por ejemplo, todos los pliegos de condiciones. Aquí me selecciona si quiero introducción, qué pliegos de cláusulas administrativas quiero y qué pliegos de condiciones técnicas particulares quiero también. Le doy a aceptar, como es el proyecto. Esto es una unidad de obra que me he traído del Banco de Precios de Extremadura, como os he dicho antes. Al ser de un banco externo que no tiene documentación, el programa me avisa de que esas unidades de obra no van a tener documentación generada. Le doy a cerrar. Ahora genera y aquí tendría mi pliego de condiciones asociado a ese presupuesto. Como todos los programas de CIPE, aquí tendréis la opción de importar un nuevo presupuesto de otra externo que no hayáis hecho con Arquímedes si está en BC3 y también podréis exportarlo en los formatos que he comentado antes a través del generador de precios, tanto FIBE DC3, Excel, CSV o generar ficheros de notas clave para Revit. Aquí tendríamos una lista de los detalles constructivos y podríamos, si no fuese un presupuesto y fuese un banco de precios, también publicarlo en formato HTML para su consulta más rápida. Bueno, por mi parte, esto era todo lo que quería comentar sobre generador de precios y su conexión con Arquímedes. Voy a hacer un repaso rápido de las consultas que han ido llegando al panel de preguntas. A ver. Vale, con respecto a si hay alguna opción de tener PDFs de lo que se ha visto hoy en la ponencia, me pondré en contacto con los ponentes de Vara y Hinten para saber si existe la posibilidad de que nos la faciliten y si no, recordaros que podéis consultar todo el seminario en el canal de YouTube de CIPE Ingenieros. Por ejemplo, tenemos el de rehabilitación energética que se grabó ayer. O sea que mañana posiblemente si no esta tarde, estará también colgado y podéis consultarlo tantas veces como queráis. Por lo que veo, no hay ninguna consulta más. Recordaros que os invito a que sigáis consultando la web de CIPE para saber los encuentros que hay programados. Os vais a CIPECom y España y en formación os sale el calendario de acciones formativas. Podéis consultar tanto las jornadas técnicas presenciales como los seminarios online, como los cursos que se pueden realizar. También recordaros que el generador de precios, aparte de encontrarse en el módulo de gestión en el bloque de gestión del CIPE menú, también lo podemos consultar a través de Internet. A ver, un momentito. Ponemos generadordeprecios.info y podríamos consultar las unidades de obra que hemos estado viendo en el día de hoy.
También recordaros, fabricantes, para ver soluciones específicas de los fabricantes que nos han acompañado hoy y el resto de los que nos acompañan en el resto de ciclos de seminarios. Además, también, aunque tengamos un apartado de fabricantes, también tenemos un apartado de materiales genéricos en las unidades de obra. Pues tendríamos estos fabricantes, le daríamos a genérico y tendríamos las unidades de obra con precios genéricos, por si no queremos especificar el fabricante. Por mi parte, ya está todo. Muchas gracias por asistir y nos vemos en los próximos seminarios. Un saludo.